¿Sabías que el secreto para que tus aves estén sanas puede estar en el agua de los bebederos? Algo tan simple como el pH del agua puede proteger a tus aves de bacterias peligrosas para su salud. Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a tratar el tema de los acidificantes para aves, así que si te interesa saber qué son, para qué sirven y si merece la pena utilizarlos en el aviario, quédate que empezamos. Los acidificantes son sustancias que se añaden principalmente al agua de bebida, con el objeto de regular su pH y cuidar la salud intestinal de las aves. Al incorporarlos, el agua se vuelve un poquito más ácida, lo que dificulta que se desarrollen bacterias y hongos, que pueden ser perjudiciales para ellas. En otras palabras, ayudan a que el sistema digestivo de nuestros pájaros funcione correctamente, favoreciendo una mejor digestión y una mayor asimilación de los nutrientes de los alimentos, lo que se traduce en pájaros más activos, con más energía y con un sistema inmunológico más fuerte y resistente a enfermedades. Hay que tener en cuenta que una gran parte de las enfermedades que aparecen en el aviario tienen su origen en el aparato digestivo, como por ejemplo la coccidiosis o las megabacterias, por lo que mantener una buena salud intestinal es fundamental para prevenir problemas y para mantener a nuestras aves en perfecto estado. La adición de acidificantes al agua provoca un ligero descenso del pH, lo que actúa directamente sobre el aparato digestivo de las aves, dificultando el desarrollo de bacterias perjudiciales, como E. coli o Salmonella, responsables de diarreas, pérdida de apetito y muchas otras enfermedades más graves. Este efecto comienza en el buche y se extiende a lo largo del intestino, creando un ambiente más estable y saludable para la microbiota intestinal, favoreciendo el crecimiento de bacterias beneficiosas que contribuyen a la digestión y que refuerzan la inmunidad natural de nuestras aves. Además, este entorno ligeramente ácido mejora la eficiencia de las enzimas digestivas, optimizando la absorción de nutrientes y minerales esenciales como el calcio y el fósforo y manteniendo un tránsito intestinal equilibrado. En resumen, usar este tipo de productos ayuda a que las aves tengan una digestión más eficiente, crezcan sanas y a que se mantengan llenas de energía, favoreciendo su bienestar. El uso regular de acidificantes, siempre y cuando respetemos las dosis recomendadas, aporta múltiples beneficios a nuestras aves, puesto que no solo mejoran la digestión y la asimilación de los nutrientes, como acabamos de comentar, sino que también refuerzan sus defensas y ayudan a prevenir enfermedades bacterianas del aparato digestivo. Por otro lado, estimulan el apetito de los pájaros, reducen el estrés y favorecen una mejor respuesta frente a tratamientos con antibióticos, ayudando a nuestros pájaros a recuperar más rápidamente el equilibrio intestinal. Otro punto importante es que mantienen el agua limpia durante más tiempo, algo que se agradece sobre todo en épocas de calor, y ayudan a reducir el temido biofilm, esa capa viscosa que aparece en los bebederos y que todos conocemos como verdín, que puede causarnos problemas si no se controla, tal y como vimos en el vídeo que te dejo por aquí arriba y debajo en comentarios. Finalmente, gracias a su ligera acción antiséptica, los acidificantes protegen las vitaminas y otros nutrientes sensibles del agua, manteniendo su eficacia por más tiempo, algo que es clave cuando aportamos a nuestros pájaros suplementos vitamínicos en el agua de los bebederos. Los acidificantes se añaden directamente al agua de bebida, siempre en dosis muy pequeñas, que dependerán del producto y del pH inicial del agua. Por eso es fundamental seguir las indicaciones del fabricante o consultar con un veterinario especializado en aves antes de utilizarlos. Este tipo de productos son especialmente útiles en momentos en los que nuestras aves necesitan un pequeño empujón para mantener su equilibrio intestinal, como durante la muda, la cría o después de un tratamiento con antibióticos. También resultan muy prácticos en épocas de calor o cuando las aves están estresadas, ya que ayudan a que su digestión funcione correctamente. Aunque los acidificantes son muy útiles, lo más importante es utilizarlos de manera responsable. Siempre debemos medir muy bien las dosis y utilizarlos con moderación, puesto que un uso excesivo de este tipo de productos puede alterar el equilibrio natural del intestino de nuestros pájaros. Lo mejor es alternar su uso con periodos de descanso y asegurarse siempre de que las aves tengan agua limpia y fresca todos los días. Por ejemplo, podemos realizar tratamientos de acidificación de 3 a 5 días seguidos, alternándolos con agua sin acidificar, y así mantenemos los efectos positivos, sin sobrecargar el sistema digestivo de nuestros pájaros ni alterar su microbiota. En el mercado podemos encontrar una gran variedad de acidificantes, pero si no tienes acceso a ellos no te preocupes, porque existen alternativas naturales que también pueden resultar muy efectivas. Una de las más conocidas es el vinagre de manzana, que en pequeñas cantidades actúa como acidificante suave y es totalmente natural. Otra opción son los cítricos como el limón, que aportan acidez de forma natural y ayudan a mantener el agua en mejores condiciones. Eso sí, hay que tener mucho cuidado con la cantidad y con la época del año en la que se utiliza, porque un exceso de acidez puede irritar el aparato digestivo de los pájaros, hacer que nuestros pájaros rechacen el agua por el sabor e incluso influir en el celo de nuestras aves. Como ves, los acidificantes son una herramienta muy útil para cuidar la salud digestiva de tus aves, mejorar la absorción de nutrientes
y mantener el agua más limpia y libre de microorganismos perjudiciales. Su uso, combinado con una buena alimentación, una correcta higiene y una observación constante, puede marcar una gran diferencia en el bienestar general de los pájaros del aviario. Son especialmente recomendables en aviarios grandes con muchos ejemplares o en etapas sensibles como la muda o la cría, donde el sistema digestivo de nuestras aves necesita un apoyo extra. Ya sea con productos comerciales o con alternativas naturales como el vinagre de manzana o el limón, lo importante es utilizarlos de forma segura, respetando las dosis recomendadas y observando siempre diariamente a tus pájaros mientras los estés utilizando. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo, suscríbete al canal haciendo clic aquí para recibir nuevos vídeos cada semana y como siempre te espero en el próximo vídeo.